Aguascalientes, hasta la segunda mitad del siglo XX se dieron las condiciones culturales, económicas, políticas y sociales a fin de que se encargara la realización de pinturas murales sobre las paredes de un edificio de carácter civil, como lo es el Palacio de Gobierno. Paradigma de edificio republicano, moderno en su estructura interior, en consonancia con las viejas tradiciones arquitectónicas en cuanto a su fisonomía exterior, pero con nuevas decoraciones pictóricas que responden a una necesidad de imagen institucional que tiene el propósito de mostrar palpablemente el éxito modernizador del régimen postrevolucionario. Desde la perspectiva de la historia del arte, nos interesa hacer una interpretación iconográfica de los 5 murales realizados por el pintor chileno Osvaldo Ubarra Cunningham, discípulo de Diego Rivera, localizados en el Palacio de Gobierno de Aguascalientes. El estudio contempla un análisis comparativo e integral de las pinturas, tomando en cuenta el contexto histórico y la atmósfera cultural en que fueron hechas. En el primer año de gobierno del Chapo Rodríguez, 1944-1950, una breve nota de un periódico local titulada Murales de Arias Bernal en Palacio aseveró: hoy en la noche llegó a esta ciudad el dibujante y caricaturista aguascalentense Antonio Arias Bernal, quien viene a esta población a efecto de realizar los murales que adornarán la antesala del salón de recepciones del Palacio de Gobierno. Antonio Arias Bernal, junto con Ernesto García Cabral, alias El Chango Cabral, y Abel Quesada, destacaron en el cartón político. Menos de 2 años más tarde, en abril de 1947, de nueva cuenta la prensa aseguró que Arias Bernal, genial caricaturista de fama mundial, pintaría unos paneles que se colocarían sobre los muros del edificio sede de los poderes del Estado. El gobierno del Estado ha encomendado el decorado y pintura de unos murales del antiguo Palacio de los Marqueses de Guadalupe, hoy convertido en Palacio de Gobierno, al conocido artista aguascalentense Antonio Arias Bernal. El mencionado dibujante nos manifestó que tan pronto terminen nuestras fiestas primaverales, dará principio a los trabajos, los que se llevarán a cabo de 3 a 4 meses aproximadamente, empleando en ellas temas de carácter histórico, diciéndonos que en virtud de estar en mal estado algunas de las paredes de la citada casa señorial, se utilizará el sistema de lienzo superpuesto a esta y rematados por un cuadro adecuado al motivo del dibujo. Posiblemente la remodelación y ampliación del edificio, además de múltiples compromisos en la Ciudad de México, fueron los obstáculos principales que impidieron que el caricaturista Hidrocálido, uno de los cartonistas políticos más importantes de México, llevase a cabo la tan anunciada obra mural. Al igual que el Chapo Rodríguez respecto a Arias Bernal, el malogrado gobernador Edmundo Gámez Orozco manifestó su intención de invitar a Aguascalientes al llamado sucesor de José Guadalupe Posada, esto es, a Leopoldo Méndez, famoso grabador y discípulo de Saturnino Herrán, ilustrador de muchos libros que junto con otros fundó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR, y el Taller de la Gráfica Popular, TGP, en los años 30. El 8 de noviembre de 1952, en la Ciudad de México, se firmó el contrato entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Leopoldo Méndez, con el fin de realizar la pintura de un mural a la encáustica en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Aguascalientes, como homenaje del Instituto, del Gobierno del Estado de Aguascalientes y el artista al grabador José Guadalupe Posada en el centenario de su nacimiento. Un mes después, el 10 de diciembre de ese mismo año, la prensa local confirmó la noticia. 3 serán los murales que, con motivo de la obra del genial artista hidrocálido José Guadalupe Posada, pintará el muralista Leopoldo Méndez del Instituto Nacional de Bellas Artes. Estas pinturas adornarán los corredores del Palacio de Gobierno y el despacho privado del jefe del Ejecutivo. Por cierto que los murales destinados a Palacio serán pintados entre bastidores de concreto, movibles,
pues lo salitroso de las paredes no permite que se pinten entre ellas estos frescos. Asimismo, el licenciado Cruz Ramírez dijo que en breve comenzará a trabajar en su obra el notable muralista Leopoldo Méndez, quien de un momento a otro es esperado en esta ciudad. Méndez tenía ya gran parte del tema resuelto, pero infortunadamente, cuando el trabajo iba a iniciarse, ocurrió el deceso del gobernador el 9 de junio de 1953. Y ese fue el factor clave para que Méndez no ejecutase la obra mural. La obra de Méndez iba a ser no solo mexicanista, sino con fuertes nexos locales, ya que el auténtico arte mexicano arranca precisamente de la obra realizada por el grabador sanmarqueño. Posiblemente otros compromisos en la Ciudad de México, previamente contraídos, le impidieron realizar su obra en Aguascalientes, a pesar de la firma de un contrato formal. Por otro lado, es claro que dicho proyecto fue abandonado, pues Benito Palomino Dena, gobernador sustituto, no le dio continuidad. El pintor chileno Osvaldo Barra Cunningham llegó a México en 1953 becado por el gobierno de nuestro país para perfeccionarse en pintura mural. Estudió la técnica al fresco en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda de la Secretaría de Educación Pública y la de Materiales Sintéticos en el Instituto Politécnico Nacional. Muy pronto, contactó con el maestro Diego Rivera, se convirtió en su principal ayudante y posteriormente en el restaurador de su obra. La mejor escuela que pudo tener Osvaldo Barra, definitivamente, fue el haber sido discípulo de Rivera, de quien asimiló sus enseñanzas directamente en los andamios y en su estudio, diseñado por el arquitecto Juan O'Gorman, otro de sus discípulos, instalado en su casa de San Angelín. En la capital hidrocálida realizó en 1960 la pintura, las cárceles y el impulso revolucionario, junto con Enrique Valderrama Anaya y Roberto Martínez García, ubicada en la entrada principal de la Casa de la Juventud, hoy IDEA. De esa manera, comenzaba una historia de relaciones profesionales con el más importante mecenas del arte público en Aguascalientes, el Estado. Al inicio de los años 60, después de casi una década de estancia en nuestro país, Osvaldo Barra se integró plenamente a la acción reconstructora del régimen lópez-mateísta. Aunque ya habían pasado los mejores momentos de entusiasmo generalizado, basados en la idea de que todo el potencial creativo y productivo debía ponerse al servicio del progreso de la nación, y a pesar de la brutal represión del movimiento ferrocarrilero de 1958-59, se mantenía la propuesta de que la revolución había dado un signo social. En el discurso del Estado por revolucionario, se veía como protagonista del devenir histórico de la nación al pueblo. Cabe recordar que en esa época estaba en apogeo a nivel mundial la denominada Guerra Fría entre los bloques capitalista y socialista. La polémica entre izquierda y derecha, entre democracia y comunismo, los principales encabezados y noticias de la sección internacional, publicados en la prensa local, se esmeraban en atacar y desprestigiar tanto a la Unión Soviética como a sus dirigentes y aliados. En este sentido, Cuba, Fidel Castro y su revolución triunfante eran vistos como una plaga comunista, un experimento peligroso que amenazaba con invadir y contaminar otros países de Latinoamérica. El Papa Juan XXIII, por su parte, había condenado tajantemente la esclavitud del comunismo. En el contexto nacional se criticaba la labor de proselitismo que en favor de los comunistas realizaban algunos artistas, como el caso de David Alfaro Siqueiros, a quienes se les mantenía una estrecha vigilancia policíaca, pues se les había sorprendido en actos de agitación con estudiantes normalistas y se temía fuesen a poner en marcha un plan de agitación nacional junto con otros jerarcas del comunismo en México. Por otro lado, Aguascalientes fue durante 1961 sede de varios eventos eclesiásticos relevantes a nivel nacional, en los que invariablemente se comentó el tema del comunismo y la manera más eficaz de contrarrestar su creciente influencia en el medio social, laboral y educativo. Por tener una relación más directa con la polémica del mural,
se hará referencia únicamente a la concentración nacional de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, ACJM, que se realizó del 10 al 17 de septiembre y que reunió alrededor de 35,000 jóvenes procedentes de los 4 puntos cardinales de la República, además de que contó con la asistencia de unos 300 delegados, entre quienes figuraban altos dignatarios del episcopado mexicano. Miles de jóvenes desfilaron el 17 de septiembre desde el seminario diocesano a la plaza principal. 35,000 gargantas gritaban al unísono las consignas: Dios, Iglesia y Patria. Cristianismo sí, comunismo no. Fue deseo del ingeniero Luis Ortega Douglas, gobernador de Aguascalientes 1956-1962, que las paredes nuevas, resultado de la ampliación del Palacio de Gobierno, fuesen decoradas con pinturas murales. Retomaba las inquietudes plásticas de 2 gobernadores que lo precedieron. Al jefe del Ejecutivo debió haberle satisfecho el currículo de Barra Cunningham y el halo de prestigio de haber sido discípulo y restaurador de la obra de Diego Rivera. Asimismo, debió haberle gustado el trabajo realizado recientemente en la Casa de la Juventud. Por otro lado, en las muchas entrevistas que concedió, Osvaldo Barra siempre aseguró que hubo un certamen convocado por el gobierno del estado de Aguascalientes y que él lo había ganado. La verdad es que no hubo tal concurso, pues ni la prensa local ni los documentos oficiales localizados en los archivos lo mencionan. Barra lo inventó para ocultar que había sido un encargo directo del gobernador, que aunque se declaraba político de centro y católico practicante, gozaba de fama de autoritario y déspota en un amplio margen de la población y organizaciones sociales de Aguascalientes. Al penetrar a Palacio, al fondo del segundo patio en el muro sur, nos encontramos con la pintura. Ese es el espacio físico en el que se encontró Osvaldo Barra para iniciar su obra pictórica, en donde habría de plasmar una síntesis de la historia de Aguascalientes. El mural Aguascalientes en la historia es quizás el más importante, junto con el de la Feria de San Marcos, de los realizados por el pintor chileno en nuestro país. Se trata de una pintura al fresco de aproximadamente 90 metros cuadrados que inició en enero de 1961 y concluyó exactamente un año más tarde. Es una pared dividida por 3 arcadas terminadas con remates de cantera rosa, lo cual le permitió al artista separar su obra en 3 grandes temáticas, de izquierda a derecha: económica, política y cultural. A su vez, en la parte superior del mural trata temas nacionales y en la parte inferior son los motivos locales y populares los que están presentes. En la pintura destaca la armonía de sus brillantes e intensos colores. Aparecen infinidad de personajes que participaron de la historia local y nacional, representados con cierto dramatismo, a fuerza de jugar con claros y oscuros, con luces y sombras, con ocres y sepias, blancos y rojos. En esta sección, del lado izquierdo de la obra mural, el pintor no cuidó el rigor cronológico, pues se funden y confunden el pasado con el presente. En él se conjugan la geografía y los recursos naturales con que se cuenta en la región, fuente material de sustento y de vida, así como el paisaje hidrocálido que nos remite a la orografía que rodea el Valle de Aguascalientes: cerros, cordilleras, planicies, mesetas. La composición, con base en líneas diagonales que se entrecruzan, formando estructuras piramidales que guardan una estrecha relación unas con otras, representan actividades agropecuarias, artesanales, mineras e industriales en la entidad. Actividades en que se desarrolla de una manera armónica el trinomio hombre, naturaleza, técnica. Arriba a la izquierda, el origen: una corriente subterránea de agua que bordea serpenteante el fragmento del mural, que en su trayectoria recibe un calor de la tierra y aflora a la superficie en forma de ojos de agua, en donde se bañan y chapotean alegremente 3 mujeres vestidas de blanco. Son los manantiales termales que dieron el nombre a Aguascalientes, fundada en 1575. Al centro y arriba, la conquista española a sangre y fuego
de los indómitos y rebeldes chichimecas. Al fondo se dibuja la figura del Cerro del Muerto, símbolo de la entidad y mudo testigo de los acontecimientos y otros accidentes geográficos de la región, en donde se refugiaron para resistir al invasor, contraatacar y vengar agravios. En la escena del mural aparece un grupo de aborígenes semidesnudos y despavoridos, zacatecos, cascanes, tecuexes, cuachichiles, según Alejandro Topete del Valle, que intenta escapar de las armas invasoras. Pero es imposible, pues no logran ponerse fuera del alcance de las espadas y los proyectiles de los bien equipados soldados españoles y caen inexorablemente muertos, hacinados, mientras otros, con mejor suerte, logran huir y escapan hacia las lejanas montañas. Acompaña la escena un religioso del clero regular, un franciscano con mirada de desquiciado, que con el brazo derecho anima a un capitán de frontera y los soldados de metálica armadura a emprender el ataque, mientras que con la otra mano se apoya en una enorme cruz. A un lado, en primer plano, un reluciente cañón que muestra la superioridad tecnológica española, dispara una enorme y destructiva bocanada de fuego hacia los indefensos nativos. En esta escena, el pintor quiso mostrar que junto a la conquista material, hubo también una conquista espiritual. Los temas en que se representó el papel de la Iglesia provocaron reacciones. A mediados de noviembre de 1962, el periodista Mario Mora Barba, jefe de redacción del diario El Sol del Centro, publicó una serie de artículos titulados El mural de Palacio de Gobierno. ¿Cuál es su mensaje? Se quiere significar así que la religión católica fue la impulsora de la conquista, o cuando menos su aliada. Quiere decir que la religión católica fue difundida en este continente, dentro del cual se encuentra Aguascalientes, mediante la violencia. Fuera de esto no parece explicable ningún otro mensaje en el citado mural. Y si así fuere, con ello ha venido a ofenderse gravemente la fe católica del pueblo de Aguascalientes. Y aparte de que no corresponde a una verdad histórica, significa una inaudita injusticia. Pues bien sabido es que los misioneros que acompañaron a los conquistadores se caracterizaron por su amor a los indios y fueron ellos quienes los defendieron contra los abusos de los soldados invasores y los arrancaron una y muchas veces de las manos de los encomenderos. Siguiendo la secuencia del mural, más abajo la tradición hortelana rodea al tradicional barrio de Triana, con su legendario Cristo Negro. Enseguida, los cultivos tradicionales que han dado prestigio a la región: granada, durazno, uva, chile y guayaba. Al centro llama nuestra atención un enorme mantel blanco en alusión a los finos y delicados deshilados, arte popular que tuvo un desarrollo notable en Aguascalientes, que brota de unas manos femeninas ungidas de gracia, de fama nacional que nos define y nos distingue. También se hacen presentes los productos pecuarios de la comarca y extrañas fábricas asoman detrás. Abajo, a la derecha, el pintor representó con sentido crítico la entonces pujante actividad vitivinícola, pues una buena parte de los campos de la entidad se dedicaban al cultivo de la vid. Las humildes jornaleras trabajaban intensamente de sol a sol y no obstante, ni ellas ni sus hijos tienen acceso a los productos de la cosecha. En la parte inferior izquierda destacan las figuras de varios trabajadores ferrocarrileros en plena faena, en los entonces muy importantes talleres del ferrocarril, bastión de la economía local durante mucho tiempo. Los empleados del riel, sucios, chorreados, con sus característicos overoles y cachuchas azules, pañuelo rojo anudado al cuello. Un obrero en posición de 3/4 y de la cintura hacia arriba manipula enguantado un volante que dirige una grúa hidráulica que levanta con ganchos y cadenas pesados tubos que van a parar a un horno incandescente. Uno más nos da la espalda, lleva los guantes en la bolsa posterior del pantalón, mientras aprieta unas tuercas de la maquinaria con una enorme llave inglesa. Se observan 9 ferrocarrileros más. Hacia el fondo, en distintas posiciones, subidos en una locomotora, asoma al frente, pues el resto está oculta detrás de la grúa, en primer plano,
realizando diversas maniobras, entre las ruedas, en los estribos, etc. A la derecha y arriba cierran en una visión circular las presas Plutarco Elías Calles y del Jocoqui, que irrigan los campos. A un lado, la tierra y el agua serpean el muro hasta transfigurarse en la explotación de la riqueza minera, tanto en Tepesalá como en Asientos. Podemos observar a un grupo de pobres mineros indígenas acicateados por un capataz de aspecto mestizo, emergiendo del fondo de la tierra. Entregan a la madre patria el producto de las entrañas de la misma. Un grupo de peninsulares arrodillados en actitud de adoración reciben de un ángel los metales preciosos. Damas bien vestidas, conversando y tomando el té o chocolate con un obispo, completan el complejo social del virreinato. Al advertir el mensaje pictórico en el que se relaciona a los miembros de la clerecía en complicidad con los empresarios españoles para explotar al indígena, Mora Barba anotó que lastimaba al pueblo católico de Aguascalientes. Si además de entender como parece que no solamente los sacerdotes, que como hombres están expuestos a cometer errores, sino también los espíritus divinos, como son los ángeles, fueron los cómplices o coautores de la iniquidad que representa, en lo que hace a las opuestas condiciones de trabajadores y empresarios de la minería, infiere con ello una grave herida en lo más profundo de los sentimientos de este pueblo amante y respetuoso de la religión. A la derecha del complejo novohispano, en una transición hacia la sección de los aspectos políticos, vemos a un personaje barbado, vestido a la usanza de la época del Renacimiento, primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. Enseguida el que luce lujosa vestimenta, rizos en la frente y las patillas, con pupilas desorbitadas y una banda azul cruzada en el pecho. Es el rey Fernando VII, símbolo del despotismo español, obligado por Napoleón Bonaparte a abdicar en favor de su hermano José del mismo apellido. A un lado, a la derecha, aparece el poco escrupuloso virrey José de Iturrigaray, vestido a la usanza francesa del periodo de la Ilustración, quien aprovechó cuanta oportunidad se le presentó para enriquecerse, además que le tocó aplicar la impopular Cédula de Consolidación de Vales Reales, 1804, disposición del gobierno español que causó graves perjuicios a comerciantes, mineros y agricultores de la Nueva España. A su lado, uno de los más importantes miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México, organismo de los criollos que ante la crisis política en la península ibérica se pronunció por la autonomía relativa del reino. El regidor y licenciado Francisco Primo de Verdad, nacido en la hacienda de Ciénega de Mata en 1768, localidad que pertenecía a la jurisdicción eclesiástica de la parroquia de Aguascalientes, quien sostuvo que a falta de la autoridad del rey, en tanto que éste no recobrara su libertad, el poder supremo lo detentaba el pueblo. Luce blanca peluca según la usanza del periodo barroco y porta en la mano diestra una cartela que dice: «La soberanía ha recaído en el pueblo, 1808». Enseguida, más precursores y promotores del movimiento insurgente. De perfil y luciendo su singular chongo, doña Josefa Ortiz de Domínguez, la famosa corregidora de Querétaro. Y un poco más atrás, apenas visible, acaso la figura de Leona Vicario, y enseguida el inconfundible rostro del general Ignacio Allende, luciendo sus enormes patillas y su peculiar sombrero militar. Así, a través de figuras como el minero y el campesino explotados, el pasado indígena se desatanizaba y sobre todo se confirmaba la injusticia de la conquista y de la dominación española. Este fue uno de los argumentos que los criollos esgrimieron cuando buscaban razones para sostener sus ideas independentistas frente al despotismo español. Podemos apreciar varias figuras que con Miguel Hidalgo y José María Morelos, retratos de gran fuerza expresiva que simbolizan la lucha por la libertad y la independencia, conforman un marco de entrada a un semicírculo en el que hay una multitud de figuras históricas. La actitud de los criollos,
de desprecio a los españoles peninsulares, de sentir como una injusticia su gobierno, de tener sentimientos encontrados frente a la madre patria, de creer que al ser americanos eran distintos de los españoles, de sentir en suma una identidad americana, ha sido interpretada como el momento del nacimiento de una difusa conciencia nacional. Abajo está un valeroso y desarrapado pueblo en pie de lucha, pobremente vestido pero con la suficiente fuerza para abrirse paso hacia la libertad. Héroe anónimo que pelea con machetes, hachas y trinches contra el invasor extranjero, fuertemente armado con fusiles, representado con soldados rubios y barbados de altos tocados azules. Pero también está el pueblo campesino que recoge en la figura de la mujer el producto agrícola, mujer de rebozo, descalza, inclinada hacia la tierra, que con una mano trata de alcanzar la cosecha y en la otra lleva a cuestas el maíz. Más adelante el campesino indígena, corrioso y enjuto, curtida su piel por el sol y herida la espalda por el castigo que un capataz le imprime con un fuete, amarrado con fuertes sogas que lo aprisionan y postrado a los pies del mayoral, vestido de charro, quien lo señala con su dedo acusador. Destaca en la composición temática a la izquierda la desgarradora escena en la que el presidente de México, general Antonio López de Santa Anna, pierde más de la mitad del territorio nacional en manos del imperialismo norteamericano, a la vez que recibe en los primeros días de mayo de 1835 un beso en la mejilla de parte de la verdaderamente hermosa señora María Luisa Fernández Villa Larrañaga, esposa de Pedro José García Rojas y García Rojas, que está detrás de ella, a cambio de la independencia de Aguascalientes. De nueva cuenta, el periodista Mora Barba, en relación al mensaje de esta parte del mural, indignado, escribió que era innecesario poner ambas cosas en el pasaje. Santa Anna se ve con los brazos cruzados, llevando en la mano izquierda un puñal con el que está cortando el territorio nacional, según que fue él el que enajenó una buena parte de nuestro suelo patrio, y en la derecha una paloma que entrega a la dama de referencia, simbolizando de esta manera la autonomía que concedía al nuevo estado de Aguascalientes. Un listón precisamente que la paloma tiene en su pico lleva esta leyenda: Libertad de Aguascalientes. Y tal vez no hubiera sido necesario que apareciesen juntos esos dos actos de que fue autor el dictador: la desmembración del territorio nacional y la erección del estado de Aguascalientes. Destacados en forma tan evidente los dos, se antoja que de esa manera se quiere dar a entender que quien nos concedió la autonomía política fue nada menos que un traidor a la patria. No era necesario traer a colación lo que va en desdoro y grave de quien hizo nacer nuestra entidad federativa, circunstancia esta que es la única que debiera significarse como parte de su historia. Hacer resaltar lo otro no parece que tenga más cometido que el apuntado en anteriores líneas. Levantando la mirada encontramos, entre las figuras alegóricas de Hidalgo y Morelos, a varios personajes históricos decimonónicos del devenir local y nacional, de izquierda a derecha. Luciendo patillas, canas crecidas y sin bigote, tenemos al gobernador José María Chávez, héroe aguascalentense que luchó contra la intervención francesa y murió fusilado en 1864. La pareja imperial, Carlota y Maximiliano, cuya ambición los llevó a aceptar el trono de México, flanqueados por los dos principales brazos armados del conservadurismo, los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón. El licenciado Benito Juárez, de gesto siempre adusto y carácter tenaz y perseverante, con sus leyes de reforma, separación de la Iglesia y el Estado, desamortización de bienes del clero, seguido de otras personalidades liberales de la época. Valentín Gómez Farías, ferviente federalista que nunca cejó en su lucha por destruir el poder de la Iglesia y vicepresidente de la República en 2 ocasiones, y el semicalvo gobernador de Aguascalientes y diplomático Jesús Terán Peredo, aunque también pudiera tratarse de Sebastián Lerdo de Tejada, presidente del país tras la muerte de Juárez, así como el general neoleonés Francisco Naranjo, luciendo barbas de chivo
que destacó en la lucha contra los franceses. Debajo de estos, observamos a un grupo de señores bien vestidos y de bombín, llamados en esa época los científicos. Rodean el busto del general Porfirio Díaz, que luce en su elegante chaqueta militar múltiples galardones. Al centro de la composición, dos mujeres recostadas en posición horizontal, una frente a la otra, roban la atención del espectador. La de la izquierda, de larga cabellera rojiza, pintados los párpados de manera grotesca, las piernas desnudas y el resto del cuerpo cubierto con hojas de papel periódico, recibe monedas de dos hombres ricamente ataviados. Entre sus dedos chorrea tinta. Debajo de ella, una rotativa y una mujer amordazada. Es la prensa prostituida y corrupta que no se atreve a decir la verdad al pueblo ni a informarle con objetividad. La mujer de la derecha, pelo anaranjado recogido en chongo, párpados pintados en forma exagerada, enjollada con aretes, anillo y reloj, de senos protuberantes, de generoso escote, apenas cubierta con una sábana amarilla, lleva una balanza y también recibe dinero de un hombre vestido de frac y bombín que le acaricia el mentón, mientras numerosas manos que vienen del pueblo bajo se esfuerzan por alcanzarla, rasgando sus vestiduras. Es la justicia corrupta y prostituida al servicio de los intereses de las clases pudientes e inalcanzable para los pobres, víctimas de la justicia social. Cabe señalar que la mujer que posó como modelo fue una conocida mujer de la vida galante de la época, conocida como la Pelos de Oro, cuyo verdadero nombre era María Consuelo Elías, dueña de la casa de citas La India Bonita, localizada en la segunda calle de Jesús María, a 1,5 cuadras de la calle 5 de Mayo y a 1 cuadra del Templo del Sagrado Corazón. La llamaban así porque se pintaba los cabellos de un color encendido, casi naranja, lo cual arrebataba la mirada de muchos hombres en el Aguascalientes de principios de la década de los 60. Su efigie pintada en palacio escandalizó a los sectores conservadores de la sociedad hidrocálida. Una nota publicada el 26 de agosto de 1961 en el diario local El Heraldo de Aguascalientes decía en un gran titular: tratan de inmortalizar a una conocida meretriz. En ella se afirmaba al pie de imagen, pues se acompañaba de una foto alusiva, que la justicia personifica a una conocida ramera que tanto ha atentado contra la moral de la sociedad aguascalentense. Varias notas aseguraron que estaban indignados los jueces y abogados postulantes, pues se trataba de un cuadro costoso que nos desprestigia, al hacer escarnio de la justicia aguascalentense, razón por la cual pedían que de plano se borrase o al menos se enmendase. A continuación, arriba a la derecha, un conjunto de banderas que nos recuerdan las huelgas de Cananea y Río Blanco. Aparece Francisco I. Madero llevando en su mano izquierda el Plan de San Luis y con la derecha estrechando a la muerte en una mano cadavérica que procede de un militar de rostro mortecino que se encuentra detrás de Victoriano Huerta. Esta sección del mural concluye con Venustiano Carranza, el Teatro Morelos y los asistentes a la soberana Convención Revolucionaria de 1914, firmando la bandera mexicana, en donde el águila aparece de frente y con sus alas abiertas. Rematando esta escena, en la parte superior, junto a Carranza, aparece la Constitución Política de 1917 en manos de una persona joven. A la derecha de la puerta se representa un episodio del proceso revolucionario en el que la ciudad de Aguascalientes jugó un papel importante: la Convención Revolucionaria de octubre de 1914. A la altura del dintel asoma parte de la fachada neoclásica, frontón, mezanín del segundo piso y parte de la simétrica planta baja de un edificio cuadrado. Se trata del histórico Teatro Morelos, como se puede confirmar en una inscripción del edificio sede del evento. 4 listones amarillos con letreros lo cruzan de arriba a abajo con un sesgo hacia la derecha. El grupo principal se localiza en la parte inferior de la composición. Es un grupo de 9 revolucionarios elegantemente vestidos.
unos de caqui militar y otros de traje formal, según la moda de principios del siglo XX, que asisten a una ceremonia solemne, la firma de la bandera convencionista. En un primer plano, al centro, se encuentra uno de ellos en el momento en que se inclina hacia adelante para estampar cuidadosamente su firma, con una pluma, sobre la superficie en blanco, debajo de las patas del águila que posa sobre un opal y devora una serpiente, de una gran bandera tricolor que descansa sobre una superficie plana, quizás una mesa. La firma dice Francisco Villa y la bandera Convención Militar 1914. El centauro del norte domina la escena, pues el que está detrás del firmante es precisamente su retrato con sombrero y vestimenta militar. Asiste a la ceremonia con una actitud de aparente conformidad, con rostro bonachón pero de mirada penetrante e inquieta. Nos mira de frente con ojos visiblemente llorosos, a la vez que parece observar con desconfianza a su alrededor. A los dos Panchos Villa los acompañan otros 7 personajes, a sus lados y a sus espaldas. Son delegados a la Convención de Aguascalientes que esperan turno en la fila. Asisten como testigos de honor y tienen distintas actitudes, prevaleciendo la de total solemnidad ante la ceremonia. Uno de estos hombres está en un lugar importante, pues el pintor lo coloca en primer plano, a la derecha de Villa firmando, y vemos que sostiene con una mano la bandera y con la otra evita que se arrugue para que la acción de la firma se pueda realizar sin dificultad. El mensaje es que algunas ideas y propuestas acordadas por los delegados convencionistas en el Teatro Morelos, en el Aguascalientes de 1914, fueron retomadas en lo esencial por los diputados constituyentes de Querétaro. Se reafirmaron en la Constitución de 1917, contribuyendo con ello a poner los cimientos de una nación política y económicamente libre, revitalizada por los renovados impulsos para crear al nuevo ciudadano, un elemento puente de transición entre el edificante pasado y el promisorio porvenir. El artista abordó la política local como parte de un todo nacional, en donde lo histórico ocupa la parte superior del muro, mientras que lo popular se despliega en el inferior. Osvaldo Barra dejó para el final la realización pictórica de la parte relacionada con la cultura de Aguascalientes. La tercera y última sección, al lado derecho del mural, está dedicada a los aspectos culturales. Esta sección nos muestra a personajes ilustres que han tenido relación cultural con Aguascalientes, estado materno o asilo providente de poetas, músicos y pintores, semillero de artistas, tanto nacidos en la entidad como oriundos de otros lados. Representados en un balcón de izquierda a derecha, un historiador, el profesor Alejandro Topete del Valle, un pintor, Osvaldo Barra Cunningham, un poeta, Salvador Gallardo Topete, un gobernador, Luis Ortega Douglas, y otro poeta, Víctor Sandoval, colaboradores cercanos del gobernador y observadores de aquella grandeza histórica. Buscaban así perpetuar su memoria. En buena medida, la discusión en torno al mural de Palacio de Gobierno se debe a la inclusión en él de personas, aseguró Mario Mora Barba, que de ninguna manera deben figurar en ese sitial mientras estén ocupando cargos oficiales y sean ellas precisamente las que paguen la obra. Por su cuenta, el licenciado Felipe Reynoso Jiménez apuntó que el gobernador Ortega Douglas cometió el pecado de megalomanía al consentir que él y sus principales colaboradores figurasen en la pintura. Afirmó: por la fuerza propia de la verdad histórica, no se puede admitir que se nos presenten como valores consagrados ni al señor gobernador del estado o al señor profesor Topete del Valle, ni a Salvador Gallardo, Víctor Sandoval o al propio muralista, que también aparece juntamente con los anteriores. Solo los hombres que a través de toda su existencia y al agotar el último de sus esfuerzos soportan la prueba del aguafuerte del juicio de todo un pueblo, son los que merecen ocupar un sitio entre los consagrados. Y solo ellos son dignos de ocupar el sitial más alto con que la patria premia a sus mejores hombres. Y es que también acusaban al gobernador de ególatra, vanidoso y sobre todo de estar derrochando el erario. Una nota periodística con un gran titular decía:
mal gasto del dinero. Hay obras que urgen su atención. En la redacción de la misma se leía: el pueblo reaccionó con indignación frente a la actitud del actual régimen de gobierno que ha malgastado los dineros que provienen del pago de impuestos exigidos a la ciudadanía y que deberían de emplearse en obras de beneficio colectivo y no en reproducir en un muro la fisonomía de los funcionarios. Encima y a la derecha de los personajes del balcón aparece Ignacio T. Chávez, sosteniendo el reglamento y plan de estudios de la Escuela de Agricultura que él dirigió, antecedente remoto de la actual Universidad Autónoma de Aguascalientes. A su lado el diplomático doctor Pedro de Alba, con uno de sus ensayos, De Bolívar a Roosevelt. De cuerpo entero el poeta jerezano Ramón López Velarde, que estudió en Aguascalientes a principios del siglo pasado. Sostiene el poema Al son del corazón y se representa una alegoría poética de la suave patria. Tu superficie es el maíz, y tu cielo las garzas en desliz, y el relámpago verde de los loros. Poema escrito en ocasión del centenario de la consumación de la independencia. En la centralidad de esta sección del mural, la patria atrae hacia sí a la juventud, representada por un joven desnudo, al que rescata del oscurantismo clerical. En la parte inferior de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, la escultura Malgré Tout, señalada por el escultor manco finisecular Jesús F. Contreras, oriundo de Aguascalientes. A su lado el escritor y editor políglota Jesús Díaz de León, apoyado sobre su obra Las raíces griegas y latinas y su periódico El Instructor. El grabador José Guadalupe Posada, levantando de la plancha una de sus magistrales obras. Encima, a la izquierda, la maestra Antonia López de Chávez, primera directora del Liceo de Niñas. El pintor Saturnino Herrán, poeta de la figura humana, con uno de sus cuadros más famosos detrás, Tehuana. A la derecha, al final, el músico de Fresnillo pero criado y educado en Aguascalientes, Manuel María Ponce, sostiene la partitura de su mundialmente conocida composición Estrellita. Más arriba, rodeada de un grupo de niños, quizás Vicenta Trujillo, maestra de 3 generaciones, aunque también pudiera ser Conchita Aguayo, la incansable trabajadora social y maestra maternal. Molesto por la censura e intolerancia ultramontana exhibidos por la prensa conservadora, acaudaladas personalidades y sobre todo la campaña difamatoria que algunos miembros del clero local habían montado en su contra, el discípulo de Diego Rivera decidió responder a sus impugnadores y criticó dura y frontalmente desde su propio terreno a quienes lo interpelaban mordazmente y sin descanso. Con pincel en mano y el decidido apoyo del gobernador, el pintor arremetió contra la iglesia y lo que él interpretó como funesta labor insidiosa y férreo control ideológico sobre los habitantes de Aguascalientes. Aprovechando el lenguaje metafórico del famoso poema Suave Patria, Barra Cunningham representó a la Madre Tierra que con sus poderosos brazos ayuda a un joven desnudo, jalándolo hacia sí. A un tiempo, el muchacho desnudo, de complexión atlética, hace un desesperado movimiento de contorsión. Su mirada y brazos se topan con la Madre Tierra, que es en esta ocasión también Madre Salvadora. Detrás de la cabeza del joven, un rayo de luz. En medio de ambas figuras, el cosmos. El mensaje que el pintor quiso plasmar fue el de la juventud de Aguascalientes, que trata de salirse del medio cerrado en que lo tenía la Iglesia y se va a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ya es un criterio más amplio, más abierto y de conocimiento universal. La asociación de ideas entre la Iglesia y la edad del oscurantismo es evidente. En los años 60, efectivamente, los artistas e intelectuales más notables, o cualquier persona que quisiera hacer una carrera profesional universitaria, simple y sencillamente, no encontraba en Aguascalientes nivel académico ni campo cultural apropiado, razón por la cual muchos de ellos decidían emigrar a la capital para encontrar situaciones más propicias de desarrollo intelectual y sobre todo con el objeto de obtener un reconocimiento a su obra. El más severo de los impugnadores del pintor, el doctor Alfonso Pérez Romo, a propósito del fragmento del mural arriba descrito,
lo interpretó de la siguiente manera: la suave patria está representada en el mural por una vieja que parece rescatar de las tinieblas del fanatismo religioso a indefensos y famélicos ciudadanos que luchan por salir de un templo, y al sacarlos a la libertad, se convierten en un mancebo encuerado de un dibujo decadente, ridículo y obsceno. En la parte más oscura de este fragmento del mural aparecen representadas varias figuras masculinas que con los brazos hacia arriba pugnan por alcanzar la luz e imploran rescate. A un lado se advierte un sacerdote con una cruz en la mano, como amenazando a un numeroso y abigarrado grupo de mujeres. Estas, cubiertas con largos mantos negros que les cubren hasta la cabeza, observan al religioso con una expresión que denota a un tiempo resignación, arrobamiento y pánico. Más abajo un obispo, según se desprende de su indumentaria, y particularmente del solideo que porta, además de que guarda un cierto parecido en sus facciones, con Monseñor Salvador Quesada Limón, obispo de la diócesis, abraza cariñosa pero firmemente con las manos cruzadas las piernas de un joven que intenta escapar de la férula del clero y hace esfuerzos por alcanzar a la Madre Tierra. Este pasaje, cuyo mensaje evidente es que los principios de la religión católica son presentados como meros instrumentos ideológicos de la Iglesia para oprimir al pueblo, es el que más protestas levantó en su contra. Se hizo un virulento llamado al pueblo católico para que reaccionara ante este manojo de vulgaridades artísticas y falsedades históricas. Todas estas zarandajas, dijo Pérez Romo, solo sirven para aderezar un vitriólico y malintencionado ataque a la religión católica. Varios pugnaron porque el mural fuese modificado. Felipe Reynoso, en tono categórico, advirtió: esas sangrientas falsedades no deben permitirse, y el pueblo de Aguascalientes exige una revisión de estos temas y su recomposición decorosa y verdadera. Surgió la idea de hacer mesas redondas para discutir el mural, pero el señor Jesús Soto Saldaña, futuro vocal de la Liga Católica Aguascalentense, se preguntó y respondió al mismo tiempo: ¿mesas redondas para qué? Lo que sí se necesita saber es si el señor gobernador está dispuesto a ordenar la rectificación del mural, que es una vergüenza para su administración y aún para él mismo, pues considero que es católico y tiene suficientes conocimientos históricos para poder aprobar el mural en su estado actual, ya que las ofensas al pueblo, a su fe y costumbres, están bastante claras. A la campaña sistemática de desprestigio en la prensa local, haciendo hablar, como hemos visto, a distintas voces del pueblo, inserciones pagadas en la prensa nacional, se sumaron caricaturas en que se ridiculizaba al gobernador y los personajes del balcón, conferencias para obreros en el Centro Social Navarrete, disertaciones teológicas por parte del presbítero Francisco Silva, rector del Seminario Diocesano de Aguascalientes, en los sectores conservadores de Aguascalientes que mueven y remueven cuantas influencias tienen o creen tener al alcance de sus manos para ver si logran borrar el fresco o, en el peor de los casos, modificarlo en algunas de sus partes, destacaron personalidades de fuerte presencia en la sociedad hidrocálida. Periodistas, médicos, abogados, sacerdotes, empresarios, ganaderos, dirigentes sindicales, diputados y senadores. Todos a su manera ejercieron presión sobre el gobernador para que ordenara desaparecer el mural o por lo menos borrar o modificar los temas. El 15 de febrero una comisión, entre quienes estaban Eliodoro Martínez López, el arquitecto Francisco Aguayo, los señores Raúl Guzmán, Humberto Elizondo, Rafael Gamboa, se entrevistó con él, pero nada consiguieron. Salieron regañados y amenazados. El gobernador, irritado, arremetió contra sus impugnadores. La nota, muy interesante y hasta tendenciosa, dice así: representantes de los distintos sectores de esta ciudad han solicitado del gobierno del estado que desaparezca el mural de Palacio de Gobierno o cuando menos sea modificado de manera que no contenga ofensas a la fe católica. La audiencia se inició a las 8 de la noche y terminó faltando 15 minutos para las 11. Algo más de 2 horas gastó el jefe del Ejecutivo en lanzar una filípica durante la cual arremetió contra la prensa en general y de manera especial contra este diario. Luego
en forma particular, lanzó denuestos en contra de don José García Balseca y del licenciado Joaquín Cruz Ramírez, director general aquel y local este de El Sol del Centro. Más tarde hizo lo mismo contra las personas que han escrito artículos contra el mural de referencia y finalmente amenazó a todos los presentes, indicándoles que se tomarán medidas enérgicas contra las gentes de extrema derecha que quisiesen agitar. Refiriéndose al mural, dijo que su contenido corresponde a una verdad histórica y que hasta es benigno en su mensaje, ya que de otra manera hubiera podido contener pasajes relativos a la Inquisición. El clero político, añadió, ha incurrido en las faltas que allí se representan. De todo ello, concluyó que era improcedente la solicitud que se le formulaba, la cual apenas si le pudo ser esbozada, ya que de inmediato inició la filípica de referencia sin dejar hablar a nadie más. Por otra parte, Osvaldo Barra fue amenazado de muerte mediante llamadas telefónicas y avisos anónimos en abril de 1962, cuando comenzaban los primeros trazos del mural La Feria de San Marcos. El gobernador, no obstante ser acusado de déspota y obstinado, se mantuvo firme y no accedió a las demandas de los impugnadores del pintor. La prensa siguió en su afán de fastidiarlo y a finales de abril surgió una organización de laicos exprofeso para hacer el último intento para presionarlo a modificar el mural. La Liga Católica Aguascalentense, la LCA, comenzó por formar una mesa directiva, realizar asambleas, hacer presencia en los medios periodísticos y amenazar con movilizaciones públicas en las que prometieron reunir, con la ayuda de asociaciones pías, al menos 15,000 almas para protestar en la plaza principal. Se atrevieron a reconvenir al gobernador mediante un desplegado periodístico publicado en una página completa. Deseamos hacer de su conocimiento que la comisión que lo entrevistó para pedirle la desaparición del mural, que se pintó en el Palacio de Gobierno, aún permanece integrada y considera que tiene la obligación de insistir en la desaparición total de dicho mural por contener ofensas directas al pueblo católico de Aguascalientes. Los autores del mencionado mural siembran la semilla de la inquietud e intranquilidad, tocando injustamente asuntos que hieren y pisotean los sentimientos religiosos de los ciudadanos. Atentamente, Liga Católica Aguascalentense. La LCA continuó haciendo labor de proselitismo. Aseveró que estaba preparando un amplio y bien organizado programa de actividades para dar la batalla contra el mural, pero lo cierto es que allí quedó la cuestión. Platicaron con el gobernador electo, profesor Enrique Olivares Santana, hábil político cuyo rasgo distintivo era la conciliación. Es de suponerse que llegó a algún tipo de arreglo con el obispo Quesada Limón, quien a su vez habló con los integrantes de la beligerante Liga Católica Aguascalentense y los persuadió de dejar las cosas como estaban. Fue así que las fuerzas religiosas alzaron su voz, se movieron, defendieron su posición dentro de la incipiente modernidad. Flotaba en el ambiente socio-religioso de los años 60, como hemos dicho, una atmósfera plagada de anticomunismo que alcanzaba a amplios sectores sociales. Se enfrentaban dos posturas ideológicas contrapuestas. Por un lado, Aguascalientes en la historia, nos dice Raquel Tibol en 1962, constituye un monumento cívico de excepcional calidad y su valor se acrecienta al advertir que fue realizado en una ciudad que en ese entonces, en materia de pintura mural, era verdaderamente pobre. Osvaldo Barra, al realizar este primer mural en el Palacio de Gobierno, hace una crítica social, pero ello se basó en un análisis económico, político y cultural, de un conocimiento de la historia de México y de Aguascalientes, a sugerencia principalmente del cronista e historiador Alejandro Topete del Valle, de quien recibió apoyo, consejo y orientación a fin de plasmar en este mural el acontecer de nuestra nación, legando magistralmente el devenir histórico desde la colonia, la independencia y sus caudillos, el porfiriato, la revolución y la proyección del México moderno. Concluye con los anhelos de un pueblo en busca de nuevos caminos y vigorosa lucha por alcanzar mejores horizontes. Por otro lado, convencidos de que el mural en cuestión encerraba múltiples mensajes, en los que igual se insultaba a la religiosidad del pueblo que a su historia y su economía, a la vez que incapaces de comprender las motivaciones del artista y su mecenas,
los sectores conservadores hicieron sentir por todos los medios que tuvieron a su alcance su peso moral en la sociedad. Durante algún tiempo, continuó el asedio, la verborrea anticomunista y los daños físicos al mural, hasta que, pasado el tiempo, la gente aprendió a valorarlo y respetarlo.